Hola y bienvenidos. Mi nombre es John David Ortiz. A continuación, les presentaré mi trabajo de pasantía titulado Estructura y composición florística de un bosque húmedo tropical en el sur del departamento de Bolívar, Colombia. Este trabajo fue dirigido por el profesor Andrés Felipe Castaño. Para iniciar, debo mencionar que este trabajo fue realizado en predios de integrantes de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ACDC, quienes apoyaron y promovieron la culminación de este proyecto. Bueno, ¿qué es la ACBC? Es una organización no gubernamental que se fundó entre 1996 y 1998 por campesinos que fueron desplazados a estos territorios producto de la violencia y el abandono estatal. La organización tiene influencia sobre estos 8 municipios y uno de sus compromisos es proteger los recursos naturales de la región. Por otro lado, la importancia del bosque húmedo tropical. Este es uno de los ecosistemas con mayor complejidad ecológica, diversidad y endemismo. Contiene cerca del 50% de las especies vegetales descritas en el mundo y representa el 36.5% de la cobertura boscosa del país, extendiéndose por el valle del río Magdalena. Este tipo de ecosistema puede albergar a más de 470 especies vegetales en una sola hectárea. Pese a lo anterior, el bosque húmedo tropical del Valle del Río Magdalena, que contiene la región sur del departamento de Bolívar, ha sido una de las regiones del país con mayor impacto en el cambio del uso del suelo y la tala excesiva, lo cual conduce a la pérdida de la capacidad de resiliencia de la vegetación, dirigiendo su futuro a la desaparición de especies importantes para el ecosistema o a enlistarlas en alguna categoría de amenaza. Y por si fuera poco, son escasos los estudios que han documentado su diversidad biológica debido en gran parte al conflicto armado que azota esta región. A continuación, el objetivo general de esta pasantía: contribuir al conocimiento de la composición y estructura de la vegetación en el municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, Colombia. Además, se plantearon los siguientes objetivos específicos: procesar el material recolectado incluyendo su determinación taxonómica, montaje y sistematización. Calcular el número de individuos y la riqueza de especies, géneros y familias. Caracterizar la composición y estructura florística, sus semejanzas y diferencias. Comparar los resultados obtenidos con estudios similares en otras regiones tropicales de tierras bajas. Y por último, generar una base de datos Darwin Core para el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, SIP. Para resolver los objetivos planteados, se propuso la siguiente metodología. En principio, el trabajo en campo se realizó en la zona de influencia de la ACBC en el corregimiento de Puerto Matilde, municipio de Cantagallo, en el departamento de Bolívar, Colombia. El sitio presenta una precipitación anual media de 2.000 y 3.000 milímetros, con una temperatura media anual de 28 grados centígrados y su altitud está en un rango de 80 y 200 metros. En el mapa, los puntos representan las unidades de muestreo que fueron realizadas en los meses de junio, julio y septiembre del 2019. En general, la metodología se dividió en tres partes. La primera fue el trabajo en campo. El muestreo se realizó siguiendo la metodología tipo RAT propuesta por Gentry en 1982. Se hicieron 5 RAPs. Cada RAP se compuso de 10 transeptos de 50 metros por 2 metros. En total, se muestrearon 5.000 metros cuadrados y se censaron todos los individuos arbóreos con diámetro a la altura del pecho mayor o igual a 2.5 centímetros. Así, se registraron datos de DAP y altura total. También se colectaron especímenes completos en lo posible fértiles de cada uno de los individuos. Una vez en el herbario, los especímenes colectados fueron tratados siguiendo las técnicas convencionales de herborización y se continuó con la determinación. Por comparación con la colección del herbario WIS, el uso de claves taxonómicas y catálogos, como por ejemplo
el Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia. También se emplearon bases de datos como la del Missouri Botanical Garden y el Herbario Virtual de la Universidad Nacional de Colombia. Todo esto con la finalidad de catalogar e incluir los especímenes en la colección del Herbario WIS con su respectiva base de datos digitalizada en el formato Darwin Core para el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. La última fase de la metodología fue el análisis de los datos, por la cual se generó un archivo Excel con toda la información de los individuos para analizarla por medio del software de uso libre y gratuito R. La estructura se evaluó por medio del índice de valor de importancia, o IBI, según sus siglas, el cual se calcula a partir de la abundancia, dominancia y frecuencia relativas. La composición se abordó por medio del número de individuos por especie y la riqueza de especies. Finalmente, la diversidad se analizó por medio de la diversidad alfa y beta. La diversidad alfa se calculó a partir de una curva de acumulación de especies y los índices de diversidad de Simpson y equidad de Shannon, mientras que la diversidad beta se evaluó por medio de un análisis de coordenadas principales para explorar la variación entre los RAPs. A continuación, los resultados. En total, se censaron 1.364 individuos distribuidos en 133 géneros y 290 especies. Ahora bien, en términos de composición florística, el siguiente gráfico nos muestra las 20 familias con mayor riqueza de especies. En este sentido, tenemos que la familia de las leguminosas con creces fue la más diversa, con 44 especies, seguido por Moracia, Anonacia, Rubiácea, Malvacia y Arecácea, la familia de las palmas. De igual forma, se ha documentado la dominancia de estas familias en otras regiones con este tipo de ecosistemas como lo es el Chocó, la Amazonía, la Orinoquía y el Catatumbo. Además, en la siguiente figura tenemos los 20 géneros más diversos de los 133 que hay en total. Como pueden ver, Inga, con 9 especies, fue el más diverso, un género que pertenece precisamente a la familia de las leguminosas, seguido por Gustavia, Casearia, Guarea, Puteria, Schwartzia. En paralelo a estos resultados, otros estudios de tierras bajas neotropicales concuerdan en que Inga es el género arbóreo más diverso del bosque húmedo tropical. En cuanto a la estructura del bosque, el índice de valor de importancia mostró que las especies más importantes son Eschueleria coriacea, Unonopsis abiceps, Virola flexuosa, Cecropia sp, Oenocarpus minor y Clatotropis sp. Además, es de resaltar que 2/3 de este índice están acumulados en las especies raras, algo frecuente de encontrar en sitios de elevada diversidad de especies. No obstante, tenemos por un lado especies clímax como Silvera coriacea y Clatotropis sp, y por el otro, especies de estadio intermedio como es Uenocarpus minor y de estadio temprano como Cecropia sp y Virola flexuosa. Estos resultados demuestran así que el sitio de estudio contiene características de estructuras similares a zonas como el Chocó y la Amazonía. A continuación, los resultados sobre diversidad florística. Por un lado, la diversidad alfa. En esta figura se aprecia que la curva de acumulación de especies no fue asintótica, lo cual indica que el muestreo no fue suficiente para conocer objetivamente la diversidad total del sitio estudiado, un resultado muy habitual en inventarios florísticos de bosque húmedo tropical. Incluso se han visto resultados similares en muestreos de más de 1 hectárea. En cuanto a los métodos empleados para estimar la diversidad de especies esperada, se tienen valores de entre 348 y 497, lo cual indica que la representatividad del muestreo fue de los 58 y 83%. Sin embargo, pese a que estos índices son muy sensibles al valor elevado de especies raras que se evidenció anteriormente en el índice de valor de importancia, sus valores no deberían ser tenidos en cuenta como la diversidad absoluta del sitio.
En continuidad con la diversidad alfa, la siguiente tabla contiene los valores del índice de equitatividad de Shannon y de diversidad de Simpson. En consecuencia, tenemos que el índice de Shannon para todo el muestreo fue muy alto, 5.1. Recordemos que se considera que los valores por encima de 3.5 indican elevada diversidad. De igual forma, entre los RAPs osciló entre 4.1 y 4.5. El índice de Simpson también fue muy elevado para todo el muestreo, de 0.99, y en general para los RAPs, que estuvo entre 0.97 y 0.98. Aquí vemos cómo se confirma la elevada diversidad del sitio estudiado con respecto a otras zonas como la región pacífica, la Amazonía colombiana y la Amazonía del Perú. Por el otro lado, tenemos la diversidad beta. Aquí, el diagrama de análisis de coordenadas principales con la heterogeneidad de los 5 RAPs. Debo mencionar primero que cada punto en la figura representa un transepto del respectivo RAP. De esta forma, vemos que los RAPs A, C y D se ubicaron en cuadrantes distintos, sin que sus transeptos se solapen entre sí. Sin embargo, este PCOA resultó con valores propios muy bajos. Así, el primer eje solo explicó el 11% y el segundo el 8.2% de la variación de los datos. Además, el análisis para examinar la homogeneidad de varianza tuvo un valor de f que no entra en el área de significancia y por tanto se acepta la hipótesis nula de no diferencias entre los 5 RAPs, lo que se traduce en una baja diversidad beta, que es lo mismo a una similitud elevada entre los 5 RAPs, un resultado esperable debido a la cercanía entre las unidades de muestreo, puesto que la logística y el tiempo, el trabajo en campo imposibilitó el desplazamiento a zonas más distantes. En consecuencia, se esperaría que al aumentar el muestreo, la diversidad beta también aumente. A continuación, se muestra una tabla comparativa, no sin antes aclarar que se debe tener en cuenta que los muestreos varían en el diámetro, a la altura del pecho y tamaño del área de estudio a criterio de los investigadores, por lo cual aquí se adaptaron los datos para hacer que las comparaciones tengan sentido. En la tabla de información de los sitios de muestreo, el área que se muestreó, el DAP, la altitud, la diversidad de especies y el número de individuos para cada sitio. Así, se tiene que para el bosque húmedo tropical de la Amazonía colombiana, en el Caquetá Medio, la riqueza de especies de individuos con DAP mayor o igual a 2.5 en un área de 2.5 hectáreas puede alcanzar cifras por encima de las 1000 especies. En cuanto a la región del Chocó, que son las dos siguientes, la primera, para individuos con DAP mayor o igual a 10 centímetros, en un área similar a la del presente estudio, o sea 0.5 hectáreas, presentó menor número de especies, 164, e individuos, 355, que las del presente estudio en las mismas características, que fueron de 173 y 490 individuos. Sin embargo, esto es una particularidad en el Chocó, según los investigadores. Como se puede corroborar en el siguiente sitio del Chocó, los valores de riqueza de especies por área son insuperables, puesto que un solo RAT, o sea, 0.1 hectáreas, puede contener hasta 265 especies y 497 individuos con respecto a las 114 y 273 individuos del presente estudio. Y es más alarmante cuando contrastamos esta cifra de 265 especies con las 290
en 5 RAPs. Entre las especies maderables y palmas amenazadas, 3 especies son maderables y 3 son palmas. De las especies maderables, solo el sapán es endémico, que junto al almendrón y al abarco son especies que tienen un elevado valor comercial por las características de dureza y resistencia de su madera. Por consiguiente, sus poblaciones han sido víctimas de la sobreexplotación. De ahí su escasa abundancia en el estudio. Entre las palmas amenazadas, la palma estera y el molinillo son endémicas. En cuanto al interés comercial, la palma estera y la palma mazorca tienen un amplio uso por algunas de las comunidades colombianas. Finalmente, concluimos que con 290 especies, 133 géneros y 50 familias, las comunidades vegetales analizadas se ubican entre las más diversas del país. El área total estudiada no fue suficiente para estimar objetivamente la diversidad florística de la zona. La estructura y composición florística encontrada pone en evidencia el estado sucesional intermedio del bosque, con presencia de especies clímax e incidencia de especies pioneras. Algunas de las especies bajo algún grado de amenaza revisten gran interés comercial, por lo cual la información suministrada en este estudio es de vital importancia para la elaboración de planes de manejo, conservación y uso sostenible del bosque. Estas fueron las competencias que se plantearon en un inicio para el desarrollo de este trabajo. Primera, aplica las técnicas de muestreo y toma de datos para la elaboración de inventarios de vegetación. Segunda, emplea diferentes herramientas, comparación, bibliografía, bases de datos, para la determinación taxonómica del material vegetal recolectado. Tercero, utiliza software estadístico para el análisis de los datos relacionados con la diversidad y estructura. Finalmente, maneja y publica bases de datos y metadatos en formato Darwin Core a partir de la inclusión de los especímenes en el herbario WIS. Bueno, los agradecimientos. El trabajo se realizó bajo el marco del proyecto titulado Inventario de la diversidad biológica y valoración de sus servicios ecosistémicos en una región del sur de Bolívar, Colombia, del programa Biorreto 21 1550 Colombia Científica. Gracias al Fondo Francisco José de Caldas. Y por último, agradecer a todas aquellas personas y entidades que contribuyeron a la finalidad de este trabajo. Muchas gracias.